Está en línea Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, de la Asociación Docentes, que me dicen, antes se llamaba Asociación de Enseñanza Media y Superior. Ahí está, Jorge. Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, mira, queríamos hablar con vos, porque venimos hablando tanto con la ministra de la ciudad como con el jefe de gabinete del gobierno porteño, y escuchar un poco la posición que tienen, porque si uno los escucha a los funcionarios, prácticamente no tienen dudas, son categóricos respecto de que este es un cambio que va a beneficiar a todos los chicos y chicas que van a las escuelas, porque van a tener mejores docentes, mejores formados. Y que ustedes se Bueno, oponen por una cuestión de comodidad, digamos, ¿no? no, la verdad que no nos oponemos por una cuestión de comunidad ni mucho menos. Mira, por lo que decías, en principio hay otras maneras de hacer, digamos, las cosas. De hecho, el estatuto que tuvo vigencia, digamos, hasta la semana pasada, fue hecho durante la época de Alfonsín, donde todas las escuelas participaron, ¿sí? Los docentes de todas las escuelas participaron en la confección, digamos, y en las propuestas del Estatuto del Docente, que luego fue, digamos, por supuesto, confirmado, corroborado en la legislatura. No era solamente una cuestión de poner lo que decían o lo que decíamos los docentes, sino, digamos, era esto, ¿no? Una herramienta que iba a servir como relación laboral entre el gobierno y los trabajadores. Ahora, lo que dice Acuña, lo que dice Miguel, lo que dice Larreta, realmente, en el mejor de los casos, son inexactas las cuestiones. Por ejemplo, ellos dicen que hoy los docentes ascendemos por antigüedad, y Sí. que eso no puede ser, ¿sí? Bueno, pero esto es una mentira. ¿Por qué? ¿Cómo ascendemos los docentes? Los docentes ascendemos por concurso de antecedentes y oposición, ¿sí? Entonces, este primer punto es falso. La segunda Pero cuestión... perdóname, ahí hago Sí. hago un punto, porque lo que se refería era que a esos concursos accedían quienes tenían mayor antigüedad, dejando afuera a los más nuevos. No, pero esto es falso, Okay. totalmente falso también, porque precisamente, digamos, hoy el acceso a los concursos no es por antigüedad, digamos, la antigüedad es un aspecto, pero también, y en eso valen los antecedentes, los que concursan son los compañeros y las compañeras que mayor cantidad de cursos, posgrados, carreras hicieron, ¿sí? Y esto es lo que en definitiva habilita a la maestra a poder ascender. Por lo tanto, no es como dice el gobierno, esto es muy sencillo. Yo te puedo pasar, digamos, el estatuto del docente, te puedo decir, mira, fíjate está el artículo, ahí está muy claro cómo es el ascenso de los docentes. Ahora, ¿qué es lo que quiere imponer el gobierno? Quiere ¿Qué? imponer un modelo educativo a la chilena, ¿sí? Es decir, ellos dicen, bueno, acá el docente va a ser mejor si además tiene un salario de acuerdo al mérito que haga para eso, ¿sí? Uno puede decir, che, pero no está mal que el docente que mejor trabaja, digamos, gane más. Estamos partiendo en principio de una situación salarial por debajo de la línea de pobreza. Entonces nosotros entendemos que lo primero que hay que resolver es el tema salarial para el conjunto. Pero por otro lado, el hecho de que cada docente tenga un salario determinado por su propio mérito rompe lo que es la estructura, lo que es la tradición en la escuela pública, de un trabajo compartido, cooperativo, colaborador, donde una compañera comparte sus experiencias pedagógicas con otra compañera. Todo esto va a terminar si finalmente el salario está atado, digamos, a ese tipo de incentivos. La tercera cuestión que quiero marcar, hoy hoy el docente financia su propio aumento de, digamos, de salario por ascenso por los cursos que tiene que pagar. ¿Por qué? La escuela de maestros, que es el organismo del gobierno que se encarga de la capacitación, cada vez tiene menos oferta. Entonces, cuando sale un curso de capacitación, a los 5 minutos no hay más lugar, y la mayoría de las docentes tienen que salir a pagar por capacitación de dudosa calidad,
pero ¿qué es lo que permite? Lo que decía Agustín el otro día, digamos, en institutos privados que cobran una fortuna y que, bueno, terminan siendo un negocio de esto, digamos, ¿no? De dar la Exacto, capacitación. No tiene control del Estado tampoco. Claro. A ver, pero acá vamos a agregar otra cosa. Los principales generadores de estos negocios de la capacitación son sindicatos que están subordinados al gobierno, porque en la medida que ese sindicato, digamos, no lleve la contraria a las decisiones del gobierno, tiene la capacidad para poder vender esos cursos. Si no, no la tiene. Entonces, acá hay un entramado que no se va a terminar, ¿sí?, con esta nueva reforma del estatuto. Nosotros somos sumamente críticos y somos a la vez defensores a ultranza del estatuto por esto que estoy explicando, porque había transparencia de cómo se ascendía, porque había juntas de clasificación, ¿sí?, que determinaban cómo eran los concursos, se elegían los jurados. Todo eso el gobierno lo liquidó, porque esta no es la primera reforma que hace. En el 2011 ya hizo una reforma donde liquidó todo el tema de la Junta de Clasificación, es decir, del acceso a los cargos. Hoy a los cargos, el propio gobierno lo está haciendo, tiene una tendencia a, por ejemplo, ubicar directores y directoras a dedo, por fuera de concurso y por fuera de acto público. Claro. Esto puedo dar el dato que ustedes me pidan, ¿sí? Entonces, nosotros somos sumamente críticos de esto, y la docencia, porque el gobierno dice, son los sindicatos. No, no son los sindicatos. El otro día, el día jueves, hubo un paro cuando se trataba la reforma, que fue, pero contundente. Pararon hasta las conducciones escolares, que no suelen parar. La movilización, la concentración en la legislatura estuvo, digamos, acompañada por miles de docentes que se oponen a este cambio. Claro, ¿cómo le va, Agustín? Le saludaría. Hago la última pregunta que tiene que ver, bueno, nosotros vemos, y yo comparto con usted casi todo lo que dice sobre el gobierno porteño y su relación o sus políticas sobre la escuela pública, que en su mayoría terminaron perjudicándola. Pero más allá de esto, también esas políticas encuentran algún tipo de respaldo en la comunidad educativa, en los padres, porque hay también quejas sobre el trabajo docente, la capacitación docente, el ausentismo docente. Digo, ¿qué están dispuestos a la formación, ¿no? La formación. Digo, ¿cree que hay algo que reformar en eso? ¿Cree que los docentes, los sindicatos tienen que hacer una autocrítica también en ese sentido? A ver, parto de lo siguiente. ¿Hay crisis en el sistema educativo? Absolutamente. La educación está como corresponde de ninguna manera. Todo lo que ustedes fueron diciendo, por ejemplo, la formación, la actualización, la capacitación, nosotros no estamos en contra de esto. Ahora, ¿quién es el responsable de garantizar la actualización, la capacitación y la formación? Digo, no nos pueden hacer responsables los maestros de la formación, digamos, que tenemos los profesionales, no por culpa de los profesores, sino porque hay lineamientos, hay política educativa que... Pero Adaro, los docentes no tienen ninguna responsabilidad en cómo está la educación dentro de esta crisis. ¿Los docentes no tienen ninguna responsabilidad? A ver, el docente siempre tiene la responsabilidad. Nosotros podemos tener la responsabilidad de lo que pasa en el aula, ¿sí? Ahora, lo que no tenemos es una responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema educativo. No, está claro, cada uno a su medida, pero digo, sobre el ausentismo, el abuso de algunos... usted tiene un estatuto que es un privilegio, que cualquier trabajador con convenio quisiera tener, y hay abusos, y uno ve que chicos que empiezan la primaria con mucha ilusión, con su guardapolvo blanco, de repente tiene 5 maestras de primer grado en el mismo año, en un contexto muy difícil, después de una pandemia, y uno le hace ruido, indefectiblemente. No, sí, está bien, pero esto primero, a ver, estos no son elementos para la generalización. No, le pongo ejemplos nomás. Entonces digo, claro, en un ejemplo particular seguramente todos tenemos responsabilidades. Ahora, yo la verdad que los invito a conversar un poco más con las maestras. Después de la pandemia, hoy la sensación de las maestras es que hay un agotamiento como si fuera diciembre. ¿Por qué? Porque se estableció, ¿sí?, por ejemplo, disposiciones de trabajo durante la pandemia que no se levantaron ahora, y hoy lo que se encuentra el docente es totalmente sobrecargado, ¿sí?, sobrecargado de funciones, sobrecargado de trabajo. Entonces nosotros lo que decimos es,
por supuesto, un maestro en estas condiciones, un maestro que tiene que trabajar 2 y 3 turnos para tener un salario que le permita vivir, esto, digamos, no abona a la calidad educativa. Por eso nosotros tenemos propuestas de un salario, digamos, en principio que no sea de pobreza, pero segundo, que se tome de base el cargo del maestro de grado y que se le agreguen horas institucionales para poder preparar las clases, para poder, digamos, planificar y no tener que salir de una escuela a la otra. ¿Sí? Digo, en mi caso tengo 3 cargos, 8 de la mañana a 21:30 de la noche. Entonces, la responsabilidad. Y sí, la verdad que si yo no trabajara los 3 turnos, seguramente sería mucho mejor, digamos, y mucho más eficiente en mi tarea pedagógica con los alumnos que teniendo la situación actual. Pero, insisto, nosotros no es que esquivamos las discusiones. Ahora, muchas veces nos hacen responsables de diseños de políticas que las hacen los gobiernos. Queda claro, Jorge. Queríamos, por supuesto, tener la voz de ADEME, la asociación docente, antes llamada Asociación de Enseñanza Media y Superior, frente a esto que hoy es un hecho, ¿no? La reforma del Estatuto Docente. Jorge, te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y gracias por el espacio.